Bueno, buenos días estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de Química Orgánica 1, sección A y B, del día 29 de mayo. Ya prácticamente la última semana de clase, ya la otra semana tenemos el examen final. Entonces estamos haciendo, ya vamos a hacer esta semana principalmente un ejercicio de aplicación que es lo que va a ser evaluado la otra semana. Así que pongan mucha atención en este ejercicio. Lo de resonancia lo vamos a dejar para ver si lo terminamos de ver. Vamos a agarrar un poquito del tiempo de descanso que tienen ustedes a medio para ver cuando terminemos, porque sí me interesa que terminemos de ver esta parte. Bueno, entonces vamos a iniciarnos, ¿verdad? Y vamos a ver la presentación que les envié. Esto es lo que supuestamente se espera de ustedes, que después de haber visto todo el curso pudieran estar resolviendo este tipo de problemas, ¿verdad? Que es la integración de todos los conocimientos que vimos en el transcurso de lo que fue el curso, ¿verdad? Hoy terminé ya me puse al día con las tareas, actividades, y ya solo faltaría la de esta semana. Esta semana pues ya no se deja tarea, ¿verdad? Y entonces con eso se concluyó, solo vamos a tener examen corto, o comprobación, perdón. Bueno, entonces por favor léame, Andrea. A continuación veremos la integración de las reacciones que hemos visto en el curso para poder comprender la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso y que les servirá en la resolución de series sintéticas de los grupos vistos en el curso y reacciones de identificación de los grupos funcionales. Ok, entonces vamos a empezar con series sintéticas, que eso es lo que se les va a evaluar en el examen. Vamos a ver el primer ejemplo. Entonces lo que van a ustedes a observar en el examen va a ser una serie sintética. O sea, acá lo que están viendo son una serie de reacciones en las cuales se les pide identificar los productos, como en el caso A, en el caso B y en el caso C los reactivos, ¿verdad? Entonces, según lo que tienen ustedes desarrollado ahí, ya ustedes tendrían que identificar las estructuras. No sé si hay alguna duda de lo que tienen que hacer en el examen. Entonces se va a poner un cuadro en el cual se va a poner la letra y a la par se va a poner la estructura que ustedes sugieren. Entonces, por favor, eso lo tienen que contestar en el cuadro. No lo tienen que contestar aparte. ¿Alguna duda? Entonces se dan cuenta que la primera reacción es una reacción con un doble enlace. Se dan cuenta que aquí tenemos el ácido bromhídrico, pues es el que se va a adicionar acá. ¿Ok? Este va a ser una adición. Ya saben ustedes que la adición es Markovnikov, ¿verdad? Luego acá en esta otra, ¿qué va a hacer? Entonces eso es lo que nosotros vamos, y acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Entonces se dan cuenta que aquí está una reacción de sustitución y una reacción de eliminación. O sea que esta es una reacción porque aquí se forma un halogenuro. Y acá estas serían reactivos para formar estos compuestos. Y acá vamos a analizar. Bueno, entonces no sé si hay alguna duda, jóvenes, porque acuérdense que esto va a ser evaluado. Bueno, ¿qué reacciones están en la serie sintética? A ver, leamos, Daris, por favor, la primera. Reacción para obtener A es una adición de halógeno ácidos en medio apolar. No hay disociación de los reactivos por el medio. La reacción es Markovnikov, estereoselectiva, trans. Ok, entonces se dan cuenta que eso es lo que tengo que yo decidir. Es Markovnikov y es estereoselectiva trans, ¿va? Porque se forma el halogenonio. Entonces, esos son los datos que yo ya debo de conocer. Bueno, a ver, Elisa, déjamela, ve. Reacción para obtener B puede ser una sustitución o eliminación. El nucleófilo es débil, esto favorece a la sustitución sobre la eliminación. Como hay un solo producto, debe ser el producto de sustitución y debiera ser una SN1. Ok, entonces se dan cuenta que aquí con el análisis, como tengo un halogenuro, esas reacciones, vimos las reacciones de sustitución y eliminación, como estamos utilizando un nucleófilo débil, va a favorecer a la SN1. Entonces todas esas cuestiones ya las tienen ustedes que saber, ¿verdad? Si no las saben,
pues ya saben cómo les va a ir en el examen. Bueno, a ver Fátima, léame por favor. Los reactivos C para obtener los productos de la serie sintética podemos notar que prevaleció la eliminación sobre la sustitución, debido a que los reactivos deben ser un nucleófilo fuerte. El porcentaje de los dos productos de eliminación son iguales, pues los dos carbonos beta son secundarios. El producto de sustitución es un metóxido que solo puede venir de metóxido de sodio en metanol. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que acá estas cosas son las que ya deben saber, y yo siento que realmente ustedes como que solo no pueden integrar los conocimientos, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces miremos la resolución de la serie sintética. Se dan cuenta que ahí tengo las tres preguntas, las tres estructuras solicitadas, que es lo que se les va a poner en el examen. Y entonces ahora podemos ver que en la primera me va a dar la adición del halógeno. Entonces, acá fíjense que hay un error. ¿Por qué? Porque aquí podrían ser dos productos o no. A ver chicos, podrían ser dos productos. A ver que solo esto hay. Bueno, aquí está. Voy a ponerle este. Bueno. Entonces miren pues, la primera es una adición al doble enlace, ácido bromídrico es en medio apolar. Entonces acá, ¿habría otra respuesta o no, joven? ¿O solo eso podría ser? A ver chicos. A ver. Podría haber otra. ¿Cuál? El bromo en el otro extremo. Perdón, ¿el bromo en dónde? En el otro extremo. Cuando dice otro extremo, ¿a qué se refiere? No entiendo. O sea, en donde está el hidrógeno. Ok, podría ser esa también, jóvenes. Aquí hay un error, aquí deberían de dar dos productos. Porque en este caso se dan cuenta que este es carbono secundario y este es carbono secundario. Me podría dar el producto este y me podría dar también el bromo donde está el hidrógeno y el hidrógeno donde está el bromo. ¿Estamos claros, jóvenes, o no? ¿Hay alguna duda? Acuérdense que ahorita es la ocasión de preguntar, ¿verdad? Porque si no preguntan ahorita, después en el examen ya saben que no se les contesta nada. Bueno. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Bueno, entonces, ya sabemos que como yo solo les puse una opción, pues podrían poner las dos porque las dos son equivalentes. Pero eso lo tienen que entender ustedes. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los dos carbonos del doble enlace son secundarios. Bueno, ahora miremos en la de arriba. Se dan cuenta que coloqué un nucleófilo fuerte y coloqué el respectivo disolvente, que es la sal de lo que es, perdón, es el alcohol respectivo. ¿Se dan cuenta que aquí qué fue lo que me dio? ¿Una reacción de qué? ¿De sustitución o eliminación? ¿Qué reacción sería ahí? De sustitución, o sea que lo que sustituí en este caso fue el bromo, ¿verdad? Y esta va a ser más SN1 que SN2. ¿Por qué? Porque acá los dos carbocationes que pueden formarse son secundarios, ¿verdad? Entonces va a generar más fácilmente una SN1 a través de un carbocatión. Bueno, ahora miremos en la de abajo. Se dan cuenta que agregué lo que es la base o el nucleófilo, que es una base fuerte, que es el metóxido de sodio. Y agregué, porque miren, acá agregué ácido. El ácido es un nucleófilo débil. No agregué, en este caso estoy agregando un nucleófilo fuerte, que es el metóxido en metanol. Entonces miren pues, acá también podría tener podría yo ponerles
otra disyuntiva o otra opción. ¿Qué pasa? Fíjense pues, ¿qué pasa si yo agrego? Se dan cuenta que acá, como esta es una base fuerte, se dan cuenta que promovió más a lo que es la eliminación que la sustitución. Y eso lo podemos ver en la original, ¿va, jóvenes? Miren, porque acá yo puedo deducir de eso en lo que es la reacción. No sé qué tanto se tardó esto. La serie sintética. Miren pues, acá me estaba diciendo que lo que está prevaleciendo, ¿qué es? La eliminación. ¿Y por qué yo deduzco eso, Gabriela? Alejandra, ¿por qué deduzco yo que prevaleció la eliminación a la sustitución? No sé, licenciado. Bueno, a ver quién sabe, pues, jóvenes, porque eso es fundamental para poder discutir esto. A ver, alguien que pueda decirme. Nadie me puede decir por qué prevaleció más la eliminación que la sustitución. Nadie, jóvenes. ¿Y cómo piensan que les va a ir el examen con esta interpretación? A ver. Miren pues, jóvenes, es sencillo. Estos dos alquenos, ¿de qué reacción vienen? A ver, Gerardo, los dos alquenos, ¿de qué reacción vienen? ¿De eliminación o de sustitución? Vienen de eliminación. Bueno, sume usted el porcentaje de la eliminación, ¿cuánto le suma? Sale 80%. Bueno, ¿y cuánto salió de sustitución, que sería este? 20. Entonces, ¿quién es el que prevalece? La eliminación. Bueno, entonces esos son los datos que se dan cuenta que ahí están puestos y no lo saben interpretar. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, que acá no puedo utilizar un nucleófilo débil. ¿Ya? Y por eso, acá en la respuesta, yo utilicé un nucleófilo fuerte. Se dan cuenta que utilicé una base fuerte, ¿verdad? ¿Es un nucleófilo? Pues una base fuerte porque es un alcóxido. Y lo que quiere, más que un ataque nucleofílico, es extraer un hidrógeno. Y al extraer un hidrógeno, se dan cuenta ustedes que lo que van a obtener es lo que es la eliminación. Bueno, entonces ahora acá, fíjense pues, en este caso, lo importante es que acá, ¿cuáles son los hidrógenos que van a extraer, jóvenes? Esa cosa ya lo deberían saber también. ¿Qué hidrógenos van a extraer? A ver. ¿Se dan cuenta? Los hidrógenos beta. Y aquí tengo dos hidrógenos beta. Y por eso me dan dos productos. En este caso, como los dos alquenos son disustituidos, el porcentaje es igual. ¿Ok? Porque si aquí hubiera tenido un carbocatión terciario, me hubiera salido más el terciario que el secundario. O sea que el porcentaje hubiera variado. Hubiera salido un 50% o un 60% del terciario, o sea que si estuviera acá, y de lo otro me saldría un 30%. Entonces eso significa que debido a que tengo un carbocatión más estable, la proporción entre los alquenos que se pueden formar son diferentes, pero en este caso los dos alquenos son secundarios, entonces por eso el porcentaje le sale igual. ¿Alguna duda, alguna inquietud, joven? Entonces acá se dan cuenta que el ácido o el acetato es un nucleófilo débil o una base débil. ¿Ok? Acá es una base o nucleófilo fuerte. Y por eso prevalece lo que es la eliminación a la sustitución. Otro dato que puede ser interesante es la concentración.
Si la concentración es alta, me va a favorecer también a la eliminación. Eso lo pueden ver en la tabla que te resumen que está en la respectiva presentación de los halogenuros de alquilo. Ahora miremos esta segunda. Se dan cuenta que esta ya es más complicada. ¿Cuántas estructuras tiene que identificar, Jeremy? A ver, José Sebastián, ¿cuántas estructuras me tiene que identificar ahí? 5 estructuras, ¿verdad? Se dan cuenta que acá la primera es un reactivo, la segunda, o sea, es el sustrato original, la segunda es un reactivo, la tercera es un producto, la cuarta es un producto y la quinta es un reactivo. Entonces, a esas son las cosas que se les va a preguntar la semana entrante. Entonces, acá, ¿qué reacción va a hacer? Halogenuros. ¿Qué reacción va a hacer acá? Alquinos, porque me produjo un alquinos. ¿Qué reacción va a hacer acá? Si se dan cuenta, están agregando agua y esto sería hidratación de alquinos. ¿Qué reacción va a hacer esta? Va a hacer una adición, ¿verdad? Porque va a pasar de alquino a alqueno. Y en esta última, ¿qué va a hacer? Una reacción de caracterización, porque va a reaccionar con el alquino. Pero esta situación ustedes únicamente la van a poder dominar si estudian las reacciones. Pues si no estudian las reacciones, olvídense, esto les suena como chino antiguo. Vamos a ver el análisis de la serie sintética. Y eso es lo que tendrían que hacer ustedes para poder resolver. A ver, léame, Juan Alexander. Los productos obtenidos del romano debido a que los dos cloros están en posición anti y solo se obtuvo un producto debe ser el sustrato, un alqueno que estaría en donde están los dos cloros. Ok, entonces se dan cuenta que por eso deben identificar el centro de reacción. Entonces en el caso de la presente reacción, el centro de reacción sería en donde están los dos cloros. Y esta reacción sería una adición de cloro diatómico. Y ahí no es sino que es 1, mi estimado. Son números romanos. Bueno, a ver, léame por favor, Kevin Alejandro. Póngase bien el micrófono que no se le oye mucho, por favor. Los reactivos para obtener el alquino a partir de un halogenuro debe ser una base fuerte, para que se extraigan los hidrógenos beta y se le dé una eliminación por cada cloro que se forma en el ATP. Entonces se dan cuenta que acá, como se está formando un enlace pi, quiere decir de que va a ser una eliminación, que es una reacción de preparación de alquenos y alquinos. Bueno, a ver, léame, María de Fátima. El producto 3 viene de una reacción de hidratación de un alquino y como sabemos esta reacción produce un carbonilo. Como es terminal va a formar una metilcetona. Ok, entonces se dan cuenta que debemos de ya saber de que la hidratación de alquinos no me da la doble sustitución, no que me da la generación de una acetona debido al equilibrio tautomérico cetoenol, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que ustedes deben integrar el conocimiento, ¿verdad? Solo déjenme ver aquí una cosa que tengo que corregir, que no la puse. Bueno, entonces, ese sería el producto 3. Ahora miremos el producto 4. A ver, léame Robinson, por favor. El producto 4 es una reacción de caracterización de alquinos terminales y forma un precipitado blanco de acetiluro de plata. ¿Ok? A ver, léame, por favor, William. Perdón, disculpe. Los reactivos 5 como
entonces se dan cuenta que esta también es una reacción ya de lo que son alquinos para formar alquenos. Entonces, en el examen me aparecerían las estructuras de esta forma, ¿verdad? Que son las que tienen que poner, ¿ok? La 1, la 3, la 2, la 3 y la 4. Aquí me tienen que poner las estructuras, no me las tienen que poner en ningún otro lado. Si me las ponen en otro lado, les bajo puntos, ¿verdad? Porque muchos de ustedes hacen lo que quieren en el examen, ¿verdad? Y por eso hay cuadros para poner los resultados. ¿Qué es eso? ¿Por qué será que yo les pido en un cuadro el resultado Williams? ¿Por qué se le ocurre a usted eso? Para que usted mire mejor la respuesta. Bueno, es para calificar más fácilmente, porque es que algunos de ustedes ponen las respuestas al final del examen y no corresponden a cada una de las respuestas. ¿Eso qué es lo que me causa a mí? Problemas para la calificación, ¿verdad? Y atrasos, ¿verdad? Por eso es de que ustedes se les ponen cuadros, se les ponen digamos, tablas para que ustedes contesten, para que la calificación sea más eficiente, ¿verdad? Y no es porque a mí se me haya ocurrido. Entonces, por favor, cuando ustedes se les pide hacer una cosa en el examen, la tienen que hacer, ¿verdad? Yo porque en este caso los considero, se los califico normal. Pero fíjense pues, jóvenes, si ustedes van y hacen un examen a una universidad o a un trabajo y no califican y no responden como dice las instrucciones, ¿qué pasa? A ver, si ustedes no responden como dicen las instrucciones, ¿qué pasa? A ver, William. Ni lo revisan. No lo revisan, jóvenes, se los ponen malo. Entonces se dan cuenta que esto es parte de lo que yo les enseño acá. Ustedes deben de seguir instrucciones. Y miren, jóvenes, en las futuras compañías que ustedes van a trabajar, trabajan con reglamentos ISO. ¿Y qué significa eso? Que todos los procesos que se realizan dentro de la fábrica tienen un procedimiento y debe seguirse. Y si ustedes no lo siguen, ¿qué pasa? Es un hallazgo para los auditores y pueden hasta cerrar la fábrica, dependiendo de la gravedad de la falta y de la cantidad. Entonces se dan cuenta ustedes por qué a veces piensan, ay, no sé qué licenciado tan lleno de cuentos que es. Se dan cuenta que ahorita, en las últimas que califiqué, por ejemplo, fíjense, pues les voy a poner un ejemplo. Gerardo, usted puso carátula en sus trabajos. Como tal no usé la... Ah, bueno, y bueno, está bien. A ver, Gabriela, ¿se pedía carátula o no? Sí. ¿Y de una forma específica o no? Sí. Bueno, entonces se da cuenta, mire Gerardo, usted en casi todas no puso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? ¿Sigue instrucciones o no sigue instrucciones, Gerardo? Bueno, entonces, esas son cosas que debe de superar, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, es que pongamos atención en el trabajo que hacemos. Fíjense que todas las cosas que realizamos en los cursos, tanto en los laboratorios como en las clases, les están enseñando a ustedes cómo deben de trabajar. Porque cuando ustedes lleguen a las empresas no les van a estar preguntando qué opina el ingeniero, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Bueno, entonces por favor pongamos atención, jóvenes, es que no es por molestar que yo hago las cosas. ¿Se dan cuenta que lo de la carátula son 10 puntos regalados o no? A ver, Andrea, ¿son puntos regalados o no? Sí. Bueno, y entonces, ¿por qué no los aprovechamos? Entonces, por favor, jóvenes, tratemos nosotros de poder cambiar nuestra actitud, ¿verdad? Porque si no, no vamos a ser buenos profesionales. Bueno, entonces acá tengo mi alqueno. Se dan cuenta que el alqueno está donde estaban los dos cloruros, no están en cualquier lado. ¿Por qué? Porque ese es el centro de reacción. ¿Se dan cuenta lo interesante, lo importante?
de entender del concepto de centro de reacción. Bueno, en la otra tenemos nosotros, si se dan cuenta, tenemos una base fuerte, ¿verdad? Que es el amiduro. El amiduro es una base fuerte que sirve para la extracción de hidrógenos. Entonces, y el NH3 pues es el disolvente. Bueno, entonces ahora acá en la tercera se dan cuenta que es una hidratación de alquinos. La hidratación de alquinos me puede dar productos, pues puede dar cetonas, no me puede dar alcoholes, ¿verdad? Como pasa en la alquenos. Y deben ustedes tomar en cuenta, si el alquino es terminal, me va a dar una metilcetona. Si el alquino es no terminal, me va a dar dos cetonas en donde estaba, en los carbonos, en donde estaba el doble enlace, que es el centro de reacción. ¿Se dan cuenta de la importancia de entender centro de reacción o no? Y ahora la cuarta reacción es una reacción de caracterización del alquino terminal. Como este era un alquino terminal, cuando ustedes le echaron plata, se forma un precipitado blanco que es correspondiente al acetiluro de plata. Y la última es una reacción de alquino para formar un alqueno. ¿Y era un alqueno especial o no? Era un alqueno, si se dan cuenta, era un alqueno ¿qué? ¿Qué tipo de alqueno era este? Y eso es lo que tienen que identificar, jóvenes. ¿Qué alqueno es este? ¿Es cis o trans? A ver, Andrea, ¿cis o trans? El alqueno. Cis. Es cis. O sea que para formar alqueno cis pueden utilizar únicamente dos procesos. Y si es trans, solamente pueden utilizar un reactivo, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que ustedes deben integrar para poder solucionar. Entonces, se dan cuenta que para obtener, que es lo que dice acá, miren, el producto 5, para obtener cis, únicamente pueden utilizar lo que está puesto acá, que es el hidrógeno más el catalítico del boro-níquel, o podrían utilizar catalítico Lindlar. Con esos dos catalíticos obtienen cis. Si utilizan ustedes sodio en amoníaco, pues lo que obtendrían sería el trans. Entonces, esos son los detalles que ustedes deben de saber. Acá está la serie sintética, se dan cuenta. Acá tenemos la adición de cloro, ¿ok? Y en este caso, se dan cuenta que es cis o es trans. A ver, Daris, ¿es cis o es trans? Trans. ¿Por qué? Porque tiene amoníaco. No, lo que estoy haciendo es la primera reacción o la segunda. A ver, ¿por qué es trans? A ver, ¿quién me puede decir por qué este es trans? Porque una cuña va hacia adentro del plano y la otra hacia afuera. Ok, fíjense pues, esta cuña que está llena va hacia afuera del plano y esta cuña que está así punteada va hacia afuera. Entonces, si ustedes me ponen cis o no me ponen ni cis ni trans, estaría mal la respuesta. ¿Está claro el detalle que les estoy pidiendo o no? ¿Elis? ¿Daris? Sí, licenciado. Bueno, ahora miremos. En la segunda reacción yo utilicé, se dan cuenta, una base fuerte en amoníaco. ¿Y eso qué es lo que me va a extraer? Me va a sustituir estos hidrógenos, estos cloros, perdón, por hidrógenos. Y me va a formar el alquino. Esta es una forma de sintetizar el alquino. Bueno, ahora miremos para este lado. En este caso, se dan cuenta que estos reactivos es una
reactivos de hidratación de un alquino. El alquino me va a dar un producto ceto, porque se me forma el enol y por la tautomería enol se me forma el ceto. Pero se dan cuenta que el ceto tiene que estar entre los dos carbonos que están formando el alquino. En el caso del terminal, el más estable, como es Markovnikov, es el carbono 2, no el carbono 1. Entonces por eso el alquino va a ser siempre metilcetona. Pero si es un alquino no terminal, entonces ahí obtengo dos productos, jóvenes. Entonces fíjense pues, si yo tengo un alquino no terminal, entonces ahí lo que voy a obtener son dos productos, ¿verdad? Hidratación le voy a poner aquí para no poner todo eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Voy a obtener un producto donde en este carbono donde estaba el doble enlace tengo un producto y en el otro lo voy a obtener acá. Se dan cuenta que obtengo dos cetonas, pero las cetonas no están en cualquier lado, jóvenes, están en los carbonos 1 y 2 de lo que es el alquino, y eso es lo que tienen que entender, centro de reacción. Y entonces, ¿qué quiere decir? Como en este caso esta es carbono secundario y este es carbono secundario, por eso es de que les va a dar 50% de rendimiento. Entonces esos son los detalles que tienen que saber y entender, porque fíjense pues, cuando yo les pregunto, en realidad yo pienso de que no han entendido nada, ¿verdad? Y ese es un problema real para mí, porque ya en el segundo curso los que pasen ya tienen que entender todas estas cosas para poder resolver los problemas de del segundo curso, porque del segundo curso ya no explicamos nada de eso. ¿Se dan cuenta cuál es la importancia de que ustedes entiendan o no? Porque los que ganan química orgánica bien, pues normalmente la química orgánica 2 la tienen que ganar, ¿verdad? Son pocas las excepciones. Bueno, ahora acá se dan cuenta que tengo un alquino y obtengo un alqueno, pero el alqueno es cis, entonces quiere decir de que puedo utilizar cualquiera de estos dos reactivos. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Bueno. Se dan cuenta que las que se les va a preguntar en el examen es a partir de las de 3 más o menos, del tercer ejemplo y del segundo ejemplo. Ahora miremos acá, miren acá. Como esta va a ser la que se les va a preguntar en el examen. ¿Cuántas incógnitas hay ahí? Fátima. No, Elisa. ¿Cuántas incógnitas hay ahí? 8. Hay 8. ¿Se dan cuenta? Así más o menos les va a venir en el examen. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa? Se dan cuenta que ¿en dónde empezamos? Ustedes pueden empezar donde quieran, dependiendo de su conocimiento, pero normalmente empieza uno con la 1, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser así. Bueno, entonces ahora acá, si se dan cuenta, acá tengo mi producto inicial, ¿qué sería? A ver, Gabriel Alejandro, ¿qué sería mi producto inicial? Gabriel Alejandra, ¿qué producto sería mi producto inicial? Eso que estoy dándole vueltas ahí, ¿va? Bueno, a ver, Gerardo, ¿qué producto sería? No le estoy preguntando el nombre, pues, joven, le estoy diciendo el grupo funcional, pues. Es un alquino. Bueno, entonces yo voy a realizar todas las reacciones que estén acá, van a ser las reacciones de alquinos. Eso es lo que tengo que entender. Bueno, entonces, a ver, Gerardo, la primera reacción, ¿qué es lo que va a pasar cuando usted le agregue 2 moles de cloro en tetracloruro de carbono? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a ser una reacción de eliminación, de adición o qué va a ser? Sería adición. Adición, porque tenemos insaturaciones y tenemos cloro. Ahora, en este caso,
A ver, Jeremy, si a ver si vino todavía o no está. ¿Qué reacción va a ser la que me va a generar el producto 2? ¿Adición, eliminación o sustitución? Eliminación. Eliminación. Pero si usted de 3 enlaces no puede pasar a 4 enlaces, pues cuando se forman insaturaciones es que es eliminación. Eso no puede ser eliminación. A ver, José Sebastián, ¿qué reacción es esa? Sustitución. ¿Y qué sustituyó ahí si no hay halógenos? Las reacciones de sustitución son con halógenos. A ver, Juan Alexander, ¿qué reacción es esa? Adición. Adición de hidrógeno. ¿Se dan cuenta que desapareció? ¿Se dan cuenta que desapareció el alquino, pues? Bueno, a ver, Kevin Alejandro, la reacción esta, ¿qué reacción sería? Es una sustitución. No es una sustitución. A ver, María Fátima, ¿qué reacción sería? Esto lo acabamos de ver, jóvenes. De hidratación. Es una hidratación. Se dan cuenta que me dio una acetona, ¿verdad? Pero como esta no es terminal, me tiene la otra acetona, en donde la otra acetona va a ser en el otro carbono donde no es donde estaba el triple enlace, jóvenes. Así de sencillo. Va. Entonces se dan cuenta que acá, según como yo empiece, van a ser las reacciones que estén alrededor. ¿Alguna duda? A ver, Michelle, ¿y la cuarta qué reacción sería? Adición, eliminación, sustitución. Adición. Adición porque me pasó de triple a doble enlace. Se dan cuenta que aquí me dio este alqueno como es, Michelle, ¿es cis o es trans? Es cis. Es cis, ¿está de acuerdo, Robinson? ¿Qué es cis? Bueno, a ver, William, ¿es cis ese? Es trans. Es trans porque está un hidrógeno para un lado y el otro hidrógeno para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Entonces no pueden utilizar la misma síntesis que utilizaron en la anterior porque el otro era cis. Eso es lo que tienen que entender. Bueno, luego de esto, ¿qué pasó? El NBS, ¿qué es? Es un reactivo que da bromos. ¿Se dan cuenta? Y acá, se dan cuenta que acá este es un carbono secundario y este es un carbono, este es un carbono sí, secundario y secundario. Por eso le da dos productos, porque tiene este carbono beta y este carbono beta. Le da 50-50 porque los dos son secundarios. ¿Ya? Bueno, y acá que tengo esta reacción que está acá para el alqueno, ¿qué sería? Pues es una reacción de hidratación que me va a dar, se dan cuenta, un OH, me va a dar un OH hacia en el carbono, aquí los dos son secundarios, un OH en uno de los carbonos donde está el doble enlace y el otro donde está el otro, pero deben ser trans, ¿verdad? ¿Ok? Y acá les dio trans, pero como esta reacción no es estereoselectiva, aquí les debe, estos los que tienen número, deben ser los que son cis, porque cuando es no estereoselectiva, les va a dar cis y trans 50%. En este caso, se dan cuenta que esta sí es estereoselectiva porque es con bromo, entonces por eso es de que les da solo el producto cis, aquí no les va a dar el trans. Bueno, entonces, eso es el conocimiento que ustedes tienen que tener para poder ya realizar lo que es la resolución. Entonces, miremos ahora el análisis. A ver, léame, Williams, por favor. Reacción que produce el número 1, el alquilo de reacción de AE,
uno de los moles de cloro se adiciona a los dos dobles enlaces. Ok, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Aunque el análisis que hicimos anteriormente. A ver, léame, Andrea, por favor. Reactivos 2. Obtenemos un alcano a partir de un alquino. Debe ser una hidrogenación. ¿Cómo se transforma de alquino a alcano directamente? Ok, se dan cuenta que me pasa de alquino a alcano. Va a ser una hidrogenación y va a ser catalítica porque me pasó hasta alcano. A ver, léame, Elisa, por favor. Producto 3. El alquino que está reaccionando es no terminal y la reacción es hidratación. La misma produce una cetona, pero en este caso se producen dos cetonas en donde estaba el triple. O sea que ahí solo falta una de las dos, ¿verdad? Que es la incógnita. Bueno, a ver, léame, Fátima, por favor. Los productos 5 y 6, los reactivos son para producir una adición de hidrógeno y alcohol. Es una reacción de alcohol Markovnikov y es estereoselectiva. El ingreso antirrestrictivo del hidrógeno, como los dos carbonos son secundarios, tenemos dos productos. Bueno, a ver, léame, Gabriela, por favor. Producto 7 y 8 es una reacción de hidratación de alqueno, es una adición Markovnikov del OH, pero como los dos carbonos podemos tener dos productos. Como la reacción es no estereoselectiva, la adición del hidrógeno puede ser anti y cis. Se producen 4 productos con las diferentes combinaciones. Ok, entonces ahí yo solo puse las anti, las que faltan son las cis. Entonces esos son los conocimientos que ustedes deben tener. Bueno, déjenme ver. Es que estas se las iba a dejar para que la hicieran. Vamos a ver. Entonces miren pues, los productos que sería, en el caso de la 1 va a ser la adición de 2 moles de cloro, ¿se dan cuenta? Tenemos la adición de los cloros al triple enlace. La segunda, como me genera un alcano a partir de un alquino, hidrogenación con platino. Bueno, y luego tenemos en la tercera, se dan cuenta que me forma el otro carbonilo en el otro carbono. Una me la formó el que está puesto en la serie sintética, me la formó, la que estaba en la serie sintética, el carbonilo estaba acá, donde estaba el alquino. Ahora la cuarta, se dan cuenta de que es una adición de hidrógeno selectiva, porque era trans. Y para obtener ese producto sería sodio en amoníaco, no como vimos anteriormente el Lindlar o el boroníquel. Ahora, en este caso, se dan cuenta ustedes que en las respuestas, en este caso, era utilizando el NBS, y el NBS sí es estereoselectivo, ¿verdad? Porque se forma el bromonio. Y entonces, eso significa que va a ser anti. Y luego de eso, como en este caso tengo dos carbonos que son secundarios los dos, pueden adicionarse al primero o al segundo del doble enlace, por eso es que me da dos productos. Ahora, en la última, como la hidratación de alquinos es no estereoselectiva, o sea que se me forma anti y cis, en lo que es la serie sintética solo puse los anti. Se dan cuenta que aquí estos dos son cis porque los dos van hacia enfrente, solo que el OH tiene que ingresar a carbono secundario según la regla de Markovnikov. Pero como en este caso los dos carbonos, este carbono secundario, pero este carbono secundario me da los dos productos, o sea que ahí me dio 4 productos, porque los dos carbonos que están formando lo que es el alqueno son iguales. Entonces no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud.
Entonces, esto es lo que se va a evaluar en el examen la semana entrante. Aquí ya ustedes están integrando los conocimientos que adquirieron en forma... ¿Está saliendo mal? Los productos que obtenemos a través de lo que es la serie sintética. Entonces, ¿entendieron lo que es el proceso de una serie sintética, jóvenes? Porque eso se les va a preguntar la semana entrante. A ver, ¿alguna duda, alguna inquietud? A ver, pues chicos, hombre, si no después dicen, yo no sé cómo hacer las cosas, pues si no saben es porque no preguntan. A ver, ¿alguna duda, alguna inquietud de lo que vimos anteriormente? Bueno, vamos a ver las pruebas de caracterización que vimos ya en el curso. Las pruebas de caracterización son para identificar los diferentes grupos funcionales, ¿ok? Bueno, entonces, ahora vamos a ver, la primera que vimos fue la prueba de Bayer, ¿ok? Que es la identificación de dobles enlaces alifáticos, o sea que solo reaccionan con alquenos alifáticos, no reaccionan con alquenos aromáticos. Entonces miren pues, acá tengo yo el doble enlace, el permanganato, el medio alcalino, la temperatura baja, y lo que obtengo es un glicol. Y el glicol es cis, debido al mecanismo de reacción. Pero además obtengo el dióxido de manganeso, que es un precipitado café. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen esta prueba en el laboratorio, si ustedes obtienen un precipitado café, quiere decir de que tenían alquenos alifáticos. Con los aromáticos no reacciona. A ver, léame, Gabriela Alejandra. Bueno, a ver, Gerardo. Dile pues. Los compuestos aromáticos no reaccionan y los que no tienen insaturaciones alcano no reaccionan y el permanganato queda morado. Ok, si no hay ninguna reacción, no hay formación del precipitado, quiere decir que es alcano o que los alquenos son aromáticos. Por ejemplo, todos estos son aromáticos. Estos no reaccionarían cuando se les echa permanganato medio alcalino y 0 grados. Bueno, a ver, léame Gerardo, por favor. Los alquenos reaccionan inmediatamente, producen precipitado café. Los alquenos reaccionan, pero más lentamente. Ok, también los alquinos reaccionan, pero a veces nos pasa en el laboratorio que nosotros decimos, no reaccionó, y después nos vamos a echar una platicadita ahí con el vecino y después, miren, se me salió el color café. Entonces ahí podemos ver, miren, si no reacciona, miren, el ciclohexano me queda morado, pero ya con el 1-metil-2-metilbuteno o el ciclohexeno, miren, me queda un precipitado café. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, si yo digo, se formó un precipitado café, ¿qué implicaría eso, Yeren? ¿Hay presencia de alqueno alifático o no? Sí, hay presencia, licenciado. Bueno, si hay presencia. Ahora, si no me sale, ¿qué significa? ¿Significa que es un alcano o es un aromático? ¿Ok? Acá tengo alcano, miren, no reacciona, alqueno sí reacciona, alquino también reacciona más lentamente y aromático no reacciona. Ahí está el resumen de las reacciones con los hidrocarburos. Bueno, vamos a ver ahora la reacción de bromo con dobles enlaces. Entonces, fíjense pues, si yo echo bromo en agua o bromo en tetracloruro de carbono, el reactivo tiene un color rojo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando yo tengo un alqueno alifático? Pues va a reaccionar, se va a adicionar el bromo y entonces el color de la solución me cambia a incoloro porque todo el bromo se adicionó. Es negativa cuando me sale de color rojo. O sea, yo puedo poner en la prueba prueba de bromo
en tetracloruro, color rojo, ¿qué significa? ¿Fue positiva o fue negativa? A ver, José Sebastián. Si pongo fue negativa, ¿ok? Ahora, si yo pongo incoloro, ¿qué significa? ¿O qué interpreta? Juan Alexander. Que fue positiva. ¿Y qué significa positiva? Que el producto es incoloro. No, eso no significa. Es que eso es el producto, pero ¿qué es la interpretación? Que hay dobles enlaces alifáticos, eso significa, ¿ya? Eso es lo importante, por eso se lo estoy preguntando de cabeza y de doble para arriba, para abajo. A ver, léame, Kevin Alejandro. Reaccionan dando una solución incolora a los alquenos inmediatamente y los alquenos más lentos. Ahí serían los alquinos, disculpe, ahí sería, lo voy a corregir de una vez. Serían los alquinos. No los alquenos, alquinos. Okay. Disculpe, ahorita le voy a dar ya para que siga. Bueno, siga pues, mi estimado. El disolvente depende de la solubilidad del alqueno analizada. Ok, porque si es insoluble en medio acuoso, pues tienen que utilizar en tetracloruro. Ahora, si es soluble, pueden utilizar agua. Ok, de eso depende si está en agua o está en tetracloruro. Bueno, ¿y qué pasa con esto? A ver, María Fátima, ¿qué pasa? Los aromáticos y alcanos pueden reaccionar con luz solar, no reaccionan. Ok, entonces se dan cuenta que no reacciona. ¿Por qué les pongo que pueden reaccionar con luz solar? Pues lo que les quiero decir es de que puede ser de que les dé una reacción positiva por la luz solar, pero en realidad no es que se estén adicionando, ¿ok? Bueno, entonces acá tienen, miren, así era al inicio, es un color rojo anaranjado, y ya cuando ya se pierde el bromo, pues ya les queda transparente. Si ponen acá alcano más bromo en agua o en tetracloruro, les queda siempre anaranjado, pero cuando es un alqueno o un aromático, cuando es un alqueno les queda transparente, cuando es un aromático siempre les queda anaranjado. O sea que anaranjado significa negativo e incoloro significa anaranjado o rojo, ¿va? Significa negativa, y cuando queda incoloro significa positiva. O sea que hay presencia de alquenos alifáticos, o sea, alquinos o alquenos. Bueno, vamos a ver otra reacción que utilizamos para identificar o distinguir. Identificar alcanos de halogenuros de alquilo. ¿Qué es lo que utilizamos? La solubilidad en ácido sulfúrico en frío. Entonces, esas son pruebas de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes a un alcano le echan ácido sulfúrico concentrado en frío, se da una reacción de sustitución, perdón, de adición, que sería el sulfato ácido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al inicio ustedes tienen dos fases, porque el alqueno es insoluble en el ácido sulfúrico, pero después de la reacción, este sulfato ácido es soluble. Eso solo lo hacen los alquenos. Cuando ustedes echan alcano, pues les queda dos fases. Si echan aromático, les queda dos fases. ¿Ok? Entonces los alcanos y los halogenuros de alquilo darían dos fases. Ahora la última que vimos fue identificar alquinos terminales y no terminales. Entonces acá tenemos las sales metálicas de plata y cobre con alquinos terminales. ¿Qué es lo que pasa? Pues se me forma, si es nitrato de plata, se me forma el acetiluro de plata, que es un precipitado blanco, y si le echo el diamín cobre, pues forma un precipitado color rojo ladrillo, ¿verdad? Y eso significa que en el compuesto hay alquinos terminales, porque pueden tener ustedes alquinos terminales y no terminales. Si les da el precipitado, quiere decir de que tienen terminales. Acá pueden ver el producto. Se dan cuenta que acá les da este precipitado que sería el acetiluro de cobre, ¿verdad? Ahí es un precipitado. Y así es al inicio, miren, es de color azul. Entonces, si echan plata, el alcano le sale incoloro, el alqueno le sale incoloro, el aromático le sale incoloro,
Pero el alquino le sale un precipitado color blancuzco. Ahí se mira algo oscuro, pero es color blanco, blanco oscuro. Esta sería la presencia de un alquino terminal. A ver, léame por favor, William. Por último, es importante aclarar que estas reacciones revisadas en este capítulo son realizadas con alquenos y alquinos aislados. Con enlaces conjugados no funcionarían igual. Ok, porque ya cambia la estabilidad, ¿verdad? Acuérdense ustedes que se mueven los electrones, por lo cual la reacción va a ser diferente. Entonces, esos serían alquinos y alquenos aislados. Vamos a distinguir un alcano de un alqueno. Entonces, se dan cuenta que para distinguir un alcano de un alqueno agrego ácido sulfúrico en frío, y si es alqueno me sale una fase, si es un alcano me sale dos fases. A ver, léame por favor, Andrea. Los alcanos no reaccionarían, por lo cual comienzan con dos fases y siguen. O sea que siempre seguirían las dos fases. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos que se les puede preguntar en el examen. A ver, aquí van a aplicar los conceptos de lo que es grado de insaturación y las pruebas. A ver, léame por favor, Daris. Se realizan pruebas de un compuesto orgánico desconocido en el cual se determinó que tiene una fórmula de carbono 17H24. A continuación se resumen los resultados de las pruebas de caracterización del compuesto. Bueno, a ver, demasiado rápido me está leyendo de eso. Bueno, ahora, ¿cuántas insaturaciones tiene ese compuesto, jóvenes? Eso ya me lo tienen que saber. A ver, ¿cuántas insaturaciones tiene ese compuesto? A ver, pues. ¿Cuántas insaturaciones? Tiene 6. Ok, miremos pues. Insaturaciones sería el número teórico, que ¿cuál sería el número teórico? 17 por 2 más 2. Menos ¿cuántos tiene reales? 24. Dividido 2. ¿Cuánto sale 17 por 2 más 2? ¿Cuánto sale? 17 por 2, ¿cuánto es? A ver pues chicos, rápido. 34. ¿Y más 2? 36. Menos 24, ¿cuánto sale? 12. 12. ¿Partido 2? 6. 6 insaturaciones. ¿Eso lo tienen que saber ya o no? Este sería un hidrocarburo porque no tiene heteroátomo. Bueno, entonces miren pues. Me dice, el test de Bayer permaneció morado. ¿Qué significa, Elisa? ¿Fue positiva o fue negativa la prueba para alquenos alifáticos? Fue negativa porque no se formó el precipitado café. Bueno, de ahí el nitrato de plata. ¿Para qué grupo funcional será este reactivo, Fátima? Para alquinos. Bueno, me dio un precipitado blanco. ¿Qué significa? Fátima. No sé. Bueno, a ver Gerardo, lo acabamos de ver, ¿va? ¿Qué significa un precipitado blanco? ¿Que hay presencia de alquinos? No, ¿alquinos qué? No es solo alquinos. Terminales. Hay un alquino terminal. Bueno, bromo en tetracloruro, solución roja. ¿Qué significa, Irene? No lo sé, licenciado. Bueno, lo acabamos de ver, ¿va? José Sebastián, ¿qué significa? Que es negativo. ¿Negativa a qué? A la reacción. Pero sí, pero entonces, ¿qué significa? Pues, ¿negativa a qué? ¿Qué significa que sea negativa? ¿Qué es lo que no hay? A ver, José, pues, ¿qué es lo que no hay? A ver, Juan Alexander, ¿qué es lo que no hay? Porque la solución... No habría presencia de alqueno alifático. Ok, como lo había comprobado el test de Bayer, ¿sí o no? Bueno. Entonces ahora, miren. La estructura A. ¿Podría ser la estructura A o no? A ver, Kevin. No. No.
A ver, ¿qué dice María de Fátima? ¿Está de acuerdo con Kevin que no puede ser? Yo opino que sí podría ser. ¿Por qué? ¿Tiene alquino terminal? María de Fátima, ¿tiene alquino terminal o no? No. No tiene. Bueno, entonces ¿cómo me puede decir usted que sí y después pues, no va a cumplir con una... Bueno, ¿tiene alquino terminal? Ok. ¿Y no tiene alqueno alifático? María Fátima. Bien tiene. Ese no tiene alifático. Estos alquenos, ¿qué son? ¿Son alifáticos? No. ¿Qué son? ¿Qué alquenos son? A ver, alguien que me diga, pues, jóvenes, porque si no, olvídense en el examen. Son aromáticos y los alquenos aromáticos reaccionan con el test de Bayer y con el bromo tetracloruro. No reacciona. Bueno, entonces, ¿es posible o no es posible? No es posible. Ay. Fíjense pues, son aromáticos, quiere decir que el test de Bayer me va a salir negativo, morado, y el bromo me va a salir solución roja. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo los aromáticos estos? ¿Sí o no? Sí están cumpliendo. Ah, bueno, y me formó un precipitado blanco. Este es un alquino terminal. ¿Es posible o no es posible? Sí es posible. Bueno, este sí es posible. Bueno, entonces podría ser la respuesta. Ahora miremos este. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que tienen que hacer en el examen? A ver, Michelle Alejandra, esta, ¿puede ser o no puede ser? Y si no puede ser, ¿por qué? No estoy seguro, ingeniero. Bueno, a ver quién que está seguro de que puede ser o no puede ser. No puede ser. ¿Por qué, Alejandro? Alexander. Porque en primer lugar hay 7 insaturaciones. Ok, se da cuenta que eso también tendría que contarlo. Aquí, ¿cuántas insaturaciones hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Eran las que tenían que ser o no? Sí. Ok, bueno, ahora miremos cuántas hay aquí, mi estimado. Hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No cumple con las insaturaciones, no puede ser. Además, ¿qué no cumple? Porque tiene un alquino que no es terminal. Bueno, eso no importa. Lo que importa, bueno, sí importa porque estos reaccionan con Bayer y con bromuro. ¿Y reaccionaría este alquino no terminal? ¿Reaccionaría o no reaccionaría? Reaccionaría, pero más lento. Pero lo más importante es que tiene 2 alquenos alifáticos, miren. Estos alquenos alifáticos les tendría que haber dado un precipitado café y les tendría que haber dado una solución incolora. Entonces, no cumple con el grado de insaturación y no cumple porque tiene presencia de alquenos alifáticos. ¿Alguna duda de lo que les dije ahorita, jóvenes, o no? Entonces, ¿tienen que revisar las insaturaciones o no? Bueno, ahora miremos esta. A ver, Andrea, ¿cuántas insaturaciones tienen ahí? ¿5? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Porque el doble enlace tiene 2 insaturaciones. ¿Cuál fue la que no contó, André? Esta última. La del alquino. La del alquino fue la que no contó. Sí. Bueno, entonces se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cumple con las insaturaciones o no? Andrea, ¿cumple o no cumple con las insaturaciones que habíamos dicho? Sí, cumple. Ok, con eso sí cumple. Ahora miremos, ¿tiene alquino terminal, Andrea? Sí, sí tiene. Ok, eso cumple. Pero tiene alquinos, perdón, ¿tiene alquenos alifáticos o no? Tiene. Entonces, no puede ser, porque si no les tendría que haber dado un precipitado café y una solución incolora. No puede ser. Se dan cuenta que este sí cumplió con las insaturaciones, pero no cumplió con los grupos funcionales. Bueno, ahora miremos esta.
¿Cuántas insaturaciones tiene Daris? Yo conté 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí cumple con las insaturaciones. Bueno, luego de esto, ¿tiene alquino terminal Daris? Sí tiene. Sí tiene. ¿En No, dónde? no tiene. Bueno, entonces ¿podría ser o no? Daris, ¿podría ser entonces o no? Sí. ¿Qué significa que si un precipitado blanco, Daris? Ya lo hablamos hace rato. ¿Qué significa eso? Es positivo, que no hay presencia de alqueno. ¿De alquino qué? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Por eso es que no van a atinarle. A ver, Elisa, ¿qué significa precipitado blanco? Con nitrato de plata. Elisa. No sé, Bueno, a ver, Fátima. es un alquino terminal. Bueno, ¿y hay alquino terminal ahí o no? No, Bueno, entonces ¿puede ser o no puede ser? no puede ser. Bueno, entonces se dan cuenta, jóvenes, este conocimiento de análisis de datos versus una estructura es precisamente lo que a ustedes se les va a pedir como profesionales, porque este es un razonamiento lógico, ¿verdad? No es de adivinanza, es razonamiento lógico. Bueno, entonces este sí cumple con las insaturaciones, pero no cumple con lo que es alquino terminal, porque no tiene alqueno alifático, solo tiene aromático, o sea, ahí sí cumple, pero tiene que cumplir con todas o no. A ver, Gabriela, ¿tendría que cumplir con todas las pruebas o no? Bueno, entonces eso es lo que van a tener que hacer en el examen, ¿ya? Entonces yo les voy a pedir acá que me analicen cada una de las estructuras. Fíjense pues, acá, fíjense pues, ¿qué les voy a poner yo? En un cuadro les voy a poner estructura A. ¿Cuántas insaturaciones tiene? Son 6. Alquino terminal, sí tiene. Alqueno alifático, no tiene. Entonces, ¿es posible? Sí. En esta, ¿tiene cuántas insaturaciones? Tiene 7. No puede ser la estructura. No puede ser la estructura porque tiene 7, tiene que ser el 6. Sí tiene alquino terminal, pero también tiene alqueno alifático, no puede ser. Esta, ¿qué pasa? Sí tiene alquino terminal, sí tiene la 6, pero tiene alqueno alifático. Esta, ¿qué pasa? Sí cumple con los 6, pero no tiene alquino terminal. ¿Se dan cuenta? Ese es el cuadro que yo les voy a pedir llenar. Bueno, aquí mire, viene una diferente. Miremos esta. A ver, léame, Gerardo. En un compuesto orgánico desconocido se realizaron las siguientes pruebas. Test de Bayer, fue positivo, reacción inmediata. La solución de cobre amoníacal no se observó ninguna reacción y bromo en tetracloruro de carbono nos dio una solución incolora. Se determinó que tiene una fórmula C4H34. ¿Cuál de los siguientes compuestos sería el correcto? Bueno, primero, ¿cuál es el grado de insaturación, joven? ¿Cuál sería el grado? Sería 8. Sería 8. ¿Están de acuerdo, jóvenes, o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, licenciado, es el 8. Bueno, ok, bueno. Entonces ahora analicemos. Fíjense pues, yo lo que tengo que salir es un cuadrito acá, ¿va? La primera prueba que hice, Bayer, ¿fue positiva o fue negativa? A ver, ¿positivo o negativo? Positivo. Fue positiva. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Alqueno qué? Alifático. Alifático. Tiene que tener alqueno alifático. De ahí, el cobre, ¿qué pasó? ¿Fue positiva o fue negativa? Negativa. O sea, que ¿qué quiere decir? Alquino terminal, ¿presente o no presente? No presente. Ausente, ¿ah? Bueno, y la otra que era bromo en algo, no sé qué fue.
¿Qué me dio? ¿Positiva o negativa? Positivo. O sea que alqueno, esta me confirma la primera, alqueno alifático. Bueno, entonces eso es lo que yo debo analizar y va a tener un grado de saturación de 8. Bueno, miremos la primera. A ver, Gerardo, ¿cuántas insaturaciones tiene eso? Tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cumple con las insaturaciones? No cumple. Ok, quiere decir de que no puede ser. Además, ¿con qué otra cosa no cumple, mi estimado? No tiene alquino terminal, sí cumple, ¿va? Sí, ahí sí cumple. ¿Y tiene alqueno alifático? Sí, tiene. Ok, con esas dos sí cumple, pero no cumple con el grado de insaturación, por lo cual no puede ser. Bueno, a ver, Jeremy, ¿y esta? ¿Cuántas insaturaciones tiene? Siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál fue la que no contó, Jeremy? La de arriba se me olvidó. Bueno, lo primero que tienen que hacer para no confundirse es contar las insaturaciones enlace pi y luego los ciclos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está claro cuál es el procedimiento? ¿Cumple entonces con el grado de insaturación? Sí, ¿verdad? Ahora, Jeremy, ¿con qué cumple? ¿Con que no tiene alquino terminal o no? Jeremy. Sí tiene alquino terminal. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Puede ser o no puede ser esta? No puede ser. No puede ser porque supuestamente esa prueba salió negativa. Sí tiene alquenos alifáticos, pero sí tiene alquino terminal. ¿Está claro el razonamiento, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes? Es que ustedes como que van en cámara lenta, jóvenes. Bueno, a ver, José Sebastián, ¿cuántas insaturaciones tiene este? Tiene 8. Miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Cumple con las insaturaciones. ¿Tiene alquino terminal, Juan Sebastián? José Sebastián, No tiene terminal. o sea que sí cumple. ¿Y tiene alquenos alifáticos? No. No tiene alquenos alifáticos. Tiene. Bueno, entonces sí sería, ¿qué es lo único que les hace falta para comprobar que sí es esa? ¿Qué sería lo único que le hace falta? A ver, para comprobar que sí es esa, ¿qué es lo único que le hace falta? A ver, que no lo hemos hecho anteriormente. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Y eso va a tener que ser en el examen. Pero es que tiene la misma fórmula. Ven si tiene la misma forma, o sea que tienen que contar el número de carbonos, ¿verdad? El número de hidrógenos lo pueden calcular con el grado de saturación, ¿va, jóvenes? Entonces miremos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Conté bien o eran 24? 1, 2, cuenten ustedes a ver cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí tiene 24. ¿Estaría bien entonces? ¿Sí, ne? Si tiene carbonos, ya los hidrógenos por el grado de saturación les va a salir. Ahora miremos esta. A ver, Juan Alexander, ¿cuántas insaturaciones tiene este? Tiene 8. Ok, mira, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y mire esta. ¿Cuántas son?
serían 9. Ok, con las insaturacciones no cumple. A ver, con los alquinos no terminales, ¿tiene o no tiene? ¿Tiene alquinos terminales o no? No tiene alquino O terminal. sea que sí cumpliría con eso. ¿Y tiene alquenos alifáticos? No tiene aromáticos. Ok, entonces se da cuenta que con eso no cumpliría. Y ahora, y de ahí lo último que tenemos que hacer es contar los carbonos, jóvenes. ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué aprendimos? A ver, léame por favor, Kevin Alejandro. Poder integrar los conocimientos adquiridos en el curso y poderlos aplicar a la resolución de problemas. Ok. A ver, entonces fíjense pues, series sintéticas van a venir en el examen y análisis de pruebas con grado de insaturación también va a venir en el examen. A ver, léame, María Fátima. Conocer las series sintéticas. Ok. A ver, léame, Michelle. Analizar y resolver series sintéticas de las reacciones vistas en el curso. Ok. A ver, Robinson. Conocer las pruebas de caracterización de los grupos funcionales vistos en el curso. Ok. A ver, William. Poder identificar las estructuras por medio de pruebas de caracterización y su fórmula molecular. Bueno, entonces eso es lo que vimos en esta presentación. Vamos a seguir viendo lo que son las estructuras de resonancia y nos vamos a tomar un poco el tiempo de descanso, jóvenes, para poder avanzar. Porque todavía me falta la otra que tengo que explicarles. Entonces, quisiera avanzar en eso. Déjenme ver qué está acá. Bueno, vamos a ver ahora cuando tienen carga positiva. Se dan cuenta que cuando tienen carga positiva, ¿qué es lo que está pasando? Está jalando a los dobles enlaces, ¿sí o no? Bien, la flecha va hacia la carga positiva. Muchos, por ejemplo, William, me acuerdo yo que me puso la flecha al revés, no sé si estoy mal o no. No sé si está mal, estoy bien o estoy mal, no me acuerdo. Yo no le puse flechas. Bueno, entonces ahí imagínense ya cuánto bajar. Bueno, entonces fíjense, pues entonces la flecha, ¿qué quiere decir? Este doble enlace se va a formar acá para compensar la carga positiva. ¿Y en dónde va a quedar la carga positiva? Va a quedar en el carbono más alejado. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es que copiamos la estructura. Se dan cuenta que aquí es más fácil, ¿va? Copio la estructura, luego paso la carga positiva al carbono del alqueno más alejado. Voy a quitar y acá se me va a quitar el doble enlace, se me va a formar simple y me va a quedar el doble enlace acá. ¿Ok? Bueno, entonces, luego, ¿qué va a pasar? Permejones. ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces, fíjense pues. Ahora, ¿cuál es el doble enlace que se va a mover, jóvenes? Este doble enlace se va a mover a la carga positiva. Entonces la carga positiva les va a quedar aquí en esta punta y les va a formar un doble enlace aquí. ¿Está claro o no, joven? Entonces, la carga positiva se queda en el enlace del alqueno más alejado. Ahora la flecha se pone al otro alqueno. Este alqueno va a desaparecer porque se rompió. Y el doble enlace va a estar donde está la carga positiva. ¿Ok? Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Este doble enlace, aquí me faltaría
la flecha dentro de las dos. Acá me falta otra. ¿Y ahora qué va a pasar, jóvenes? ¿Qué va a pasar? A ver, pues díganme, pues, jóvenes, porque a mí lo que me interesa es de que ustedes entiendan. ¿Qué va a pasar ahora? El doble enlace se va a pasar donde está la carga positiva. ¿Y la carga positiva dónde se va a pasar? La carga positiva va a quedar cabal como en ese carbocatión que es ese carbono tercero. Así es, o sea, me va a quedar en la orilla, pero me va a quedar en la orilla, acá me va a quedar la carga positiva en la punta del alqueno. Este se me va a pasar para acá. Acá me va a formar un simple enlace. Y acá me va a formar un doble enlace. Bueno, entonces ahora esta flecha me va a correr el doble enlace que está ahí hacia la carga positiva. Se me va a formar, se me va a formar el doble enlace donde está la carga positiva. Entonces la carga positiva se me va a pasar hasta la punta donde está el alqueno. Este me va a pasar para acá. Y este doble enlace se desaparece, se forma simple. Y el doble enlace va a quedar donde estaba el carbocatión anteriormente. Bueno, ¿va claro, jóvenes, o no? Porque esto es la última explicación que les voy a dar de esto, jóvenes. Yo ya no puedo dar más explicaciones. Bueno, entonces ahora ¿qué va a pasar? Este doble enlace va a compensar la carga positiva. Entonces voy a poner acá mi flecha. Bueno, entonces ahora, ¿en dónde se va a mover este doble enlace? Se dan cuenta que la carga positiva la muevo al alqueno, al más alejado. La flecha esta la tengo que mover al último alqueno. ¿Ok? ¿Ok? Y el doble enlace este lo quito, que fue donde se movió, y acá pongo el doble enlace. Bueno, y ahora el último movimiento pues es ya para terminar la conjugación, sería para arriba, y entonces copio todo. Entonces ahora aquí ya desaparece esta flecha, la carga positiva se me pone al más alejado, este doble enlace desaparece y acá se me forma el doble enlace. Y ahí terminaría. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le tienen que poner ustedes? ¿Qué es lo que faltaría aquí para poner, jóvenes? A ver. Los corchetes. Los corchetes. Tengo que poner los corchetes que serían del tamaño de toda la... hasta abajo, ¿va, jóvenes? Bueno, ahí están los corchetes. Bueno, luego de esto, ¿cuál es la más estable, jóvenes? ¿Qué carbocatión es este? ¿Qué carbocatión es el de la primera? Primario. Primario. Bueno, entonces primario. ¿Y el de la segunda? Terciario.
Más estable. El de la tercera, secundario, menos estable que el terciario. El de la cuarta, terciario, también más estable. El de la quinta, secundario, el de la sexta, secundario, secundario. El de la séptima, primario. ok. Bueno, entonces el más estable, ¿cuál sería? Entonces, más estable, ¿hay dos, sí o no? La 2 y la 4. 2 y 4, ¿por qué? Carbocationes, le voy a poner terciario, le voy a poner, solo así. Ustedes pónganle carbocationes. Menos estable, hay dos también, ¿va? ¿Cuáles serían? La 1 y la 7. Son la 1 y 7. ¿Qué carbocationes son? Primarios. Primarios. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta qué es lo único que me hace falta aquí? El híbrido de resonancia. El híbrido de resonancia. Bueno. El híbrido de resonancia, ¿qué tendría que poner? Tendría que poner punteado desde acá hasta el final, ¿sí o no? Todo esto punteado, ¿ven? ¿Y qué otra cosa debe llevar? Además de lo punteado, a ver, ¿qué otra cosa debe llevar? La carga. Tiene que tener una carga positiva porque empezó con una carga positiva. ¿Se dan cuenta? Muchos de ustedes no me ponen la carga positiva. Y entonces tienen malo el híbrido de resonancia. ¿No desea alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Todo claro, licenciado. Bueno, entonces eso es lo que se les va a pedir en el examen. Puede ser que se les pida en forma individual o que se les pida dentro de un mecanismo. Porque entonces, ¿qué productos me daría aquí más? ¿Cuál sería el producto que me daría más acá? A ver. De todas las estructuras de resonancia, ¿cuál sería el producto que me va a dar más? Porque es el más estable. Eso es la... el producto que me va a salir va a ser de la 2 y 4 porque son carbocationes terciarios y son más estables. Todos los demás, el que menos me va a dar sería del 1 y 7. Y de ahí, del 5 que es secundario, del 4 y del 3 me tendría que dar menos que la terciaria, pero más que la primaria. Se dan cuenta que así es como yo interpreto lo que es la estabilidad de resonancia. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, ahora miremos la más difícil, jóvenes, para terminar. Ahora aquí, como es una carga negativa, entonces quiere decir de que va a empujar. Miren, o sea que tiene que haber dos flechas. Muchos de ustedes, nada que ver, ¿va? Como dijo William, ni siquiera pusieron las flechas. ¿Verdad, William? Sí, licenciado. Bueno, entonces se da cuenta el conocimiento que tenían. Bueno, entonces acá siempre en cada movimiento van a tener que poner dos flechas, ¿ok? Bueno, entonces ¿qué quiere decir? La primera flecha me está diciendo de que se va a formar un doble enlace nitrógeno, nitrógeno, carbono. Eso es lo que cuesta ya es agarrarlas. Okay. Bueno, entonces se me va a formar un doble enlace acá. La carga negativa se me va a pasar al más alejado. Se dan cuenta que es contrario a lo otro. Este doble enlace me tiene que desaparecer porque si no sería... Y entonces se dan cuenta que ahí me queda la carga negativa en un carbono terciario. Ese sería como que el más inestable, ¿eh, jóvenes? Porque es al contrario. Pues entonces aquí tendría que haber otras dos flechas. La carga negativa me forma doble enlace acá. Y el doble enlace se pasa a otro terciario. Pero es al que está en la esquina, no para abajo, no se va. Ya son las cosas que algunos de ustedes hacían. Bueno, entonces ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a quedarnos un poco más para que les siga explicando, jóvenes, ¿o no? ¿O ya se quieren ir?
Dígale. Bueno, entonces miren pues, ahora tengo que quitar otra vez las dos flechas estas. A ver si las logro quitar. Es que esa es la cosa ya cuando son varias flechas, es más fácil manual. Bueno, la carga negativa les va a quedar en este carbono terciario. La carga, el doble enlace les va a quedar ahí, que fue el que formó. Y este doble enlace se destruyó, les queda simple enlace. ¿Ok? Entonces ahora, si logro agarrar esta, agarré una. A ver si logro agarrar la otra. Bueno, entonces, ahora se dan cuenta que tienen dos opciones, ¿o no? ¿Tienen dos opciones o no? Sí. Tienen dos opciones, fíjense. Tienen la opción de que se va para este lado. Y entonces, el doble enlace sería ese que se corre. Pero también tienen la posibilidad al otro lado, ¿no? También tienen la posibilidad, que aquí lo que me cae mal es estar agarrando las flechas. Aquí me agarró ya. Bueno, le vamos a poner esta solo para que miremos. Entonces voy a ponerla para acá. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que la carga negativa, es que la puedo agarrar, aquí se me puso chiquito este, ¿no? Bueno, la carga negativa, ¿dónde va a pasar? Va a pasar aquí en esta punta, ¿ok? Acá se me va a formar simple enlace y acá se me va a formar el doble enlace, ¿ok? Ahí tendría ustedes esa. Vamos a copiar esta. Entonces, luego vamos a seguir desarrollando esta. La carga negativa me forma doble enlace acá. Voy a copiar otra para no... Y el doble enlace se me rompe y la carga negativa queda en el más alejado. Vamos a desarrollar todas estas de este lado. Y después vamos a desarrollar esta, la que nos falta. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? Bueno, entonces, fíjense pues, se me forma la carga negativa. Voy a agarrar la carga negativa, a ver si la puedo agarrar. Aquí está mezclado con el otro. La carga negativa se me va a pasar para este lado. Déjenme ver, jóvenes, creo que estaban mal. Voy a regresar a todo. Bueno, fíjense pues. Entonces la carga negativa, lo que pasa es que deshice una cosa y tenía que haber hecho otra estructura, jóvenes. Bueno. Es una lata con esto. La carga negativa se me pasó para formar el doble enlace
y me corre los electrones. Bueno, entonces tengo que poner otra estructura. Ahí me vacilé. Copy, paste. Entonces, fíjense pues, acá esta carga negativa se me pasa a la punta. Ya para moverse para la próxima tiene que moverse para acá. Y el doble enlace se tiene que mover hacia el terciario. Bueno, entonces ahora copio la estructura. Entonces se dan cuenta que en la carga negativa se me va a pasar a la punta acá. Acá. Esta estaba malo, ¿eh? Acá tiene que ponerme el doble enlace. Se me forma el doble enlace. Acá se me forma simple enlace. Ok. Ahora acá le voy a poner lo correcto. Doble enlace. Acá. Simple enlace. Entonces acá debe poner simple enlace, que se me rompió ese doble enlace, y acá se me formó el doble enlace con la carga. Bueno, ahí sí va muy bien. Es que lo logro poner. Bueno, ahí estamos. Miren pues. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Qué va a pasar, jóvenes? ¿Qué es lo que hace falta ahí? Tengo que pasar, fíjense pues, acá. Este que está acá, ¿lo tengo que cambiar o no? Este que está abajo, ¿está mal o no? Ese ya no puede estar ahí, jóvenes. Tiene que estar adelante de donde está el doble enlace, la carga negativa. Esta carga negativa me va a formar doble enlace acá. Y el doble enlace se me va a romper y me va a formar en la carga negativa acá arriba. Entonces se dan cuenta que carga negativa es más complicada, jóvenes. ¿Por qué? Porque hay dos movimientos. Eso es lo que a veces ustedes no entienden. Bueno, entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me va a quedar acá? A ver quién me explica. Porque eso es lo que me interesa que entiendan ustedes. ¿En dónde? ¿Sí? La carga negativa le queda todavía en la punta de la segunda flecha. Ok. Y va a empujar el doble enlace para el otro lado. Ok, perfecto. ¿Y en dónde me va a quedar ahora el doble enlace? Del otro lado. Me va a quedar, va a quedarse simple. Y se pone el anterior sería doble. ¿Ok? Bueno, ¿y ahí cuál sería el movimiento? Regresa a la primera estructura que hizo porque es un ciclo. Ok, se da cuenta que regreso. Fíjense pues, aquí la carga negativa, ¿en dónde va a estar? Va a estar aquí. Vamos a ver si regreso a la... No, fíjense que no regreso, mire.
porque no hay ninguna donde tenga la carga negativa acá, miren. ¿Se da cuenta, William? Porque la carga negativa, ¿dónde va a quedar? En el terciario, ¿no? En este. En su carbono terciario. Va. Ahora, este va a quedar simple y aquí va a quedar doble. ¿Se da cuenta que arriba hay alguna que sea igual que esa? Vamos a ver, solo voy a hacerla más pequeña. Sí, tiene razón. ¿A cuál se regresaría entonces? A la primera estructura que dibujó. A esta, ¿ven? A la segunda que tiene aquí. A esta. Entonces tendría que poner, ahí no sé cómo poner la flecha, miren, pero la flecha sería que no se puede poner, que regresa de esta, miren, de esta regresa a esa. No sé si se entiende ahí, jóvenes. O sea que aquí esta se regresa acá, como es ciclo, como decía mi estimado William. Bueno, entonces acá esta ya no la pongo. ¿Y qué es lo único que nos falta ahorita? Nos falta terminar esta, ¿sí o no? La esta nos falta terminar para el otro lado, ¿sí o no? Bueno, entonces pongamos, lo voy a poner de otro color. Déjenme ver. ¿Se dan cuenta lo complicado que es así con esto? Así. Pero ahí está bonita porque solo va a ser una. Pues lo va a poner roja. Ya para terminar casi, disculpen jóvenes. Bueno, entonces miren, pues este movimiento sería que este doble enlace, esta carga negativa me forme doble enlace acá, y este doble enlace desplace la carga negativa a la orilla, que esa sería esta sería la otra. Entonces acá, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Bueno, entonces fíjense pues, este ya no lo tienen que poner porque fue por el movimiento del otro lado, ¿eh? A ver si lo puedo borrar sin borrar lo otro. Bueno, esto no tendrían que poner. La carga negativa, ¿en dónde quedaría? En la punta. Acá ya no me va a quedar ninguno porque ya no puedo moverla más. Bueno, y luego se dan cuenta que aquí no me tendría que quedar un doble enlace, sino que un simple, y acá me tiene que quedar un doble. Entonces todas esas serían las estructuras de resonancia. Esta ya no se puede mover para ningún lado. ¿Cuántas estructuras de resonancia tengo, joven? A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ahora analicemos. ¿Cuál sería la más estable, joven? La última que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque es un carbanión primario. Bueno, pero fíjense pues, la primera, ¿qué es? Es porque el nitrógeno tiene la carga negativa. Entonces, ¿cuál será más estable? ¿La de carbanión o la del nitrógeno negativo? La del nitrógeno. La del nitrógeno negativo. ¿Estamos? De ahí seguiría la del carbocatión primario. Bueno, ahora, ¿este carbocatión cuál sería? Entonces, más estable, ¿cuál sería? La 1. ¿Por qué? Nitrógeno negativo. ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Ahora, ¿cuál sería la más inestable? La segunda y la otra que
tiene la flechota. Bueno, vamos a ponerle números solo para quedar claros, ¿va, jóvenes? No voy a ponerle números. Ya vamos a terminar, jóvenes, disculpen. Pero es que si no, voy a ponerle Arial y le voy a poner 14. Bueno, entonces esta sería la 1. ¿Esta qué sería? La 2. ¿Esta qué sería? La 3. ¿Esta qué sería? La 4. ¿Esta qué sería? La 5. ¿Esta qué sería? La 6. Y esta sería la 7. Bueno, la más inestable, ¿cuál sería entonces? La 2 y la 6. Terciario. Terciario. ¿Esta también es terciario o no? Sí. Ah, sí. Sí, Y esta, secundaria. Secundaria y terciaria. Entonces, ¿cuáles serían las más inestables? 2, 3 y 6. Y 6. Carbocatión. Terciario. Terciario. ¿Ok? Y ahí estaría. El híbrido de resonancia, ¿cómo sería, joven? Tendría que venir desde el nitrógeno y dar la vuelta. ¿Se dan cuenta cómo dio la vuelta acá? Se vino para acá, dio la vuelta todo en este ciclo y se dio para arriba, ¿verdad? O sea que es que cuesta mucho con esto hacer el híbrido de resonancia. Lo voy a poner acá en la pizarra para terminar. Entonces el híbrido de resonancia, miremos cómo es el dibujo. Que no miro ya. Entonces el híbrido de resonancia es un naftaleno más o menos, ¿no? Es que eso no lo han visto ustedes. Bueno, entonces acá tienen el nitrógeno, NH, nitrógeno. Entonces, ¿cómo vendría el híbrido de resonancia? Estoy bien bajo. Bueno, aquí tienen una punta, aquí tienen otra punta, ahí estaría. Bueno, entonces el híbrido de resonancia vendría desde el nitrógeno por acá, tendría que subir hasta el palito de acá y de ahí tendría que estar en todo el ciclo. Ese sería el híbrido de resonancia. Y con eso se dan cuenta que cuántos cheques serían. Entonces serían, ¿qué me hace falta ahí, jóvenes? Además de lo que ya dijimos. Los corchetes. Los corchetes. Ya está agarrando onda, jóvenes. Más vale tarde que nunca, ¿va, chicos? Entonces, fíjense pues, corchete, un cheque, flecha de doble punta, un cheque, van 2, 7 estructuras, serían 9, más estable 10, más inestable 11, híbrido de resonancia 12. Acá habrían 12 cheques. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda para cerrar, joven? Todo claro. Bueno, miren, jóvenes, esto lo van a conseguir solamente si practican. El problema es de que ustedes no quieren practicar, no se toman ese trabajo, y por eso ya cuando vienen el examen ustedes mejor lo que prefieren es no hacen nada, ¿verdad? Y todos me entregaron vacío, la mayoría, esto. Y será eso que así pueden ganar, si me lo entregan vacío. Bueno, chicos, entonces ahí nos quedamos, solo nos queda una que la vamos a ver si la podemos ver el último día, si no pues quedaría pendiente, que sería la de los radicales libres. Que los radicales libres es complicada porque también están moviendo dos flechas, ¿verdad? Entonces es más o menos parecido a esto. Entonces, resumen. Cuando es carga positiva, jala los dobles enlaces. Cuando es carga negativa, empuja los dobles enlaces. Cuando es neutral, tiene que ir a las puntas. Y cuando es radicales libres, rompe el doble enlace
homolíticamente. Esa es la diferencia entre los diferentes intermediarios que se pueden formar. No sé si hay alguna duda, si no nos quedamos ahí, jóvenes. Estamos entonces. Acuérdense que ya el próximo miércoles toca el examen. Y el miércoles hay examen corto. ¿Estamos bien, jóvenes? Bueno, entonces ya se dan cuenta que van a tener en el examen una serie sintética, una serie de identificación de estructura utilizando las pruebas de caracterización y lo que es el grado de insaturación. Pueden tener nomenclatura y van a tener lo que es nomenclatura de alquenos y lo que es resonancia. Solo nos faltan mecanismos que lo vamos a ver el último día y ahí nos quedamos. Entonces, que tengan un feliz inicio de semana, un abrazo a todos, que estén bien y echémosle ganas, ¿verdad? Para poder ganar el curso. Entonces nos vemos, pues, chicos. Feliz día. Se cuidan. Gracias, licenciado. Pase feliz día. Nos vemos, se cuidan. Feliz día. Nos vemos.